nos encontramos nuevamente aquí para estudiar la palabra del Señor y para, ser edificados, que es una de los componentes de la utilidad de la palabra del Señor. Y hace ya 3 domingos empezamos un estudio que yo he llamado 10 normas para la salvación. Hoy vamos a estudiar la tercera parte. Y yo quiero que volvamos a leer el pasaje, ya que pues es absolutamente necesario conocer el pasaje que vamos a estudiar. Y ese está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Primera de Tesalonicenses 5, 12 hasta el versículo 24. Dice el pasaje de esta manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Les he venido diciendo que el contexto de este pasaje, que es el capítulo número 4 y la parte inicial del capítulo número 5, están hablando acerca de la salvación, acerca de la venida del Señor. Y el versículo 23 que acabamos de leer, el apóstol Pablo concluye diciendo que todo esto es norma para la venida del Señor. Solamente voy a nombrar las 10 primeras normas que vimos. La primera es ser respetuosos de la autoridad espiritual. La segunda es ser pacificadores. La tercera es ser correctivos. La cuarta es ser consoladores. La quinta es ser consistente. La sexta es ser paciente. El séptimo es ser atento del mal. El octavo es ser benévolo. El noveno es ser gozoso. Y hoy vamos el décimo es ser de oración. Y hoy vamos a empezar a ver a partir del versículo 11. Y creo que si usted quiere revisar los primeros 10 puntos, ahí en el perfil de Facebook de Dice ese Verbo puede buscar las 2 fechas de los domingos anteriores y ahí está el estudio para que usted lo escuche. Dice el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y este versículo está hablando algo que, cuando yo empecé a estudiarlo me emocionó mucho. Habla acerca del agradecimiento. Y aquí hay algunas cosas acerca del agradecimiento que es necesario estudiar. Dice que el agradecimiento es en todo y por todo. Dar gracias a Dios en todo, en cualquier momento, en cualquier situación, no solamente en los momentos buenos, no solamente en los momentos en los que parece que tenemos bendición, agradecer, ¿cierto? Hoy es un día perfecto para agradecer y todos estamos agradeciendo a nuestra madre. Sin embargo, el día del agradecimiento a la madre debe ser todos los días de nuestra vida.
Pero aquí hay algo que me llama en gran manera la atención. Y dice el argumento del por qué debemos dar gracias. Dice el versículo 18, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con todos. Y quizá si usted me buscara a mí y me dijera, bueno, yo quiero que usted me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso suena a práctica profética, ¿cierto? Y esta es la respuesta que debieran darle todos esos profetas que andan dando por ahí profecías falsas. La respuesta que yo le daría a alguien que viniera a decirme, venga, ¿usted cuál considera que es la voluntad de Dios para mi vida? Yo le diría estas 3 cosas. Esté siempre gozoso, sea de oración y sea agradecido. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con todos. Alegrarse, orar sin cesar y dar gracias es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Sin embargo, en la Biblia hay algunos elementos sobre el agradecimiento. Pudiéramos hacer un largo estudio acerca del agradecimiento, pero yo hoy quiero mencionarle algunas generalidades. Lo primero es que para ser agradecido o al agradecimiento lo precede el gozo y lo precede la oración. Mire que el versículo 16 y 17, el apóstol Pablo los escribió inteligentemente antes del agradecimiento. Y esto es porque, bueno, si yo no tengo alegría en mi corazón, entonces no voy a tener la capacidad de tener un corazón agradecido. Y número 2, si yo no soy una persona de oración, no voy a tener el medio por el cual darle gracias a Dios por todas las cosas. Así que el agradecimiento es un resultado de la oración. Y yo quiero que leamos Colosenses capítulo 1, el versículo 3. Dice acá, siempre orando por todos vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está saludando a los colosenses y después de la salutación, Pablo presenta una de sus prácticas más comunes por la iglesia. Dice, yo siempre estoy orando por ustedes y es el medio por el cual doy gracias a Dios por ustedes. Y en el capítulo 4 del mismo libro, el versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Y hay otra cantidad de versículos que hablan que uno de los componentes resultantes de la oración es el agradecimiento. Así que la forma de dar gracias a Dios, la forma correcta y bíblica de dar gracias a Dios es a través de la oración. Quizá pensamos que para darle gracias a Dios a través de una oración tenemos que hacer una eclesiástica oración, de arrodillarnos, cerrar nuestros ojos, levantar las manos y con voz de predicador, entonces hacer una oración. Quizá usted está en la sala de su casa sentado y recibe una llamada y al colgar usted puede decirle, Señor, gracias. Y ahí una sencilla, simple oración, conversación con Dios para agradecerle. En Colosenses 1:2, que ya leímos, no, tengo ese versículo mal. 1:12, perdón, Colosenses 1:12. Dice el apóstol Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Y ahí está el otro elemento que precede al agradecimiento. Primero, en el versículo 3, Pablo está hablando de la oración, pero ya luego en el versículo 12 dice, con gozo puedo agradecer al Señor. El número 4 es el medio para el agradecimiento, es hacer todo para el Señor. Colosenses 3:17. Dice este versículo, y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho. No todo lo que haga en la iglesia, sino aún lo que hace fuera del templo. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. El medio para el agradecimiento es Jesucristo. Y digamos o consideremos que aquí en este versículo hay una clave interesante para llegar a Jesucristo a dar gracias. Y es que todo lo que yo haga, sea de palabra o de hecho, lo haga considerando que es para el Señor. Que en medio de todos mis actos diarios, mis pensamientos y mis palabras, yo pueda entender que el que me juzga es el Señor. Y entonces Él dice, y todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Quizás si tuviéramos al Señor Jesucristo acá y nos diera una serie de ordenanzas para cumplir, no sé, en cuanto a labores cotidianas, podríamos estar seguros que iríamos a hacer esas órdenes, a cumplir esas órdenes de una forma gozosa y agradable, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo directamente para el Señor. Pero cuando usted está en diferentes contextos, en otros contextos, sus acciones deben ser como para el Señor. Esto con el fin que usted pueda dar gracias al Señor o tener un corazón agradecido. Para ser agradecidos necesitamos entender que somos salvos. Me gusta ese punto. Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Pablo está diciéndole aquí a los romanos, mire, démosle gracias a Dios que le conocimos y somos salvos. Y yo creo que la salvación o el pensar que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, para darnos la salvación, es una razón suficiente para tener un corazón verdaderamente agradecido. El verdadero agradecimiento tiene que entender entonces que el sacrificio de Cristo tiene un valor suficiente y total para cada uno de nosotros de forma personal. Para tener un corazón agradecido, aquí en Efesios capítulo 5, el versículo 4, nos enseña que tenemos que tener una conducta moral como la de Cristo. Efesios 5, 4 dice, ni palabras deshonestas. Bueno, leamos desde el 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y ese acciones de gracias tiene un doble sentido. Es lo que yo puedo hacer en agradecimiento para Dios. Y número 2, es en la actitud de mi corazón en agradecimiento a Dios. Y mire que Pablo escribe aquí, después de hablar una serie de pecados que condenan, dice, cambiemos todo eso por tener un corazón agradecido. Así que un corazón verdaderamente agradecido con Dios solamente se logra a través del perdón de Jesucristo. Es la forma correcta de entender que somos perdonados y que por ello podemos agradecer. No puedo tener un corazón muy agradecido ante Dios cuando delante de mí hay una serie de pecados significativos. El agradecimiento es la actitud más reverente y humilde delante de Dios. Salmo 116, el versículo 12.
Salmo 116, 12 dice de esta manera: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Mire que el salmista tiene aquí un concepto tan claro del agradecimiento y dice: yo no merezco nada de lo que el Señor me ha dado, pero Él me lo ha dado, y como me lo ha dado, yo quizá me he sentado y pensado: ¿cómo puedo agradecer al Señor todos sus beneficios? No sé si usted se ha hecho esa pregunta: ¿cómo le puedo yo agradecer todo lo que Él me ha dado? ¿Cómo puedo compensar yo su bondad para conmigo? Pues lo único que podemos hacer es darle gracias con todo nuestro corazón, porque ni nuestra vida sería suficiente para pagar todos los beneficios que el Señor nos ha entregado. Y entonces aquí hay que tener un corazón humillado. La actitud más humilde del ser humano es el agradecimiento. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 21, muestra cómo Dios aborrece la falta de agradecimiento en el corazón del hombre. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el versículo 24 dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 21 dice que el hombre conoció a Dios, ha conocido a Dios, pero que no se ha detenido a vivir para Él. Y me gusta esto, dice: y ni le dieron gracias. Y entonces hay un sentimiento de dolor en el corazón del Señor, que ha esperado por muchísimo tiempo ver cómo el hombre quizá pueda acercarse a Él, reconocerle y agradecerle, y no lo hace. Como dice el Salmo 14 y el Salmo 53, si no me equivoco, que dice que Dios miró hacia la tierra y no encontró ninguno que fuera santo, ninguno que le sirviera. Aquí está sucediendo lo mismo, y Dios no encontró ninguno que le diera gracias. Y entonces dice acá que lo entregó para que viviera como bien le parece en su pecado. El agradecimiento entonces es una norma definitiva para poder llegar al cielo. Número 12, el versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. El versículo 19 es una frase que parece tan simple, pero que en realidad tiene una gran cantidad de información. Desde luego es imposible apagar al espíritu de forma literal. Y aquí se puede entender de dos maneras: pensar que habla del espíritu del hombre o del espíritu de Dios. Sin embargo, la palabra espíritu aquí aparece con mayúscula, lo que indica que se está refiriendo al espíritu de Dios. Y aún es más imposible apagar al espíritu de Dios, porque sencillamente es Dios. Aquí Pablo se refiere entonces a apagar los efectos del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y yo encuentro que los efectos del Espíritu Santo se dan básicamente en dos sentidos. Uno, a través del fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, versículo 22. Y este fruto presenta una evidencia en la conducta social del hombre. Si miramos el fruto del Espíritu, vamos a entender que si plasmamos esos conceptos en la conducta del hombre, entonces vamos a tener un ser social conforme al corazón de Dios. Y el segundo efecto son los dones del Espíritu, y estos tienen un efecto en la edificación espiritual. El primero tiene un efecto en la edificación personal, y aquí un efecto en la edificación espiritual, principalmente de la iglesia. Estos dones, bueno, hay mucho que hablar de esto. Sin embargo, los dones del Espíritu Santo
para nuestro tiempo han venido tergiversándose y usándose de una forma incorrecta. En 1 Corintios, el capítulo 12, solo voy a mencionar un par de versículos. En 1 Corintios, el capítulo 12 y el capítulo 14 hablan del uso correcto de los dones, pero en el capítulo 12, el versículo 14, dice: bueno, el capítulo 14, el versículo 40, perdón. 1 Corintios 14, 40. Es la forma como Pablo, después de haber hecho una larga exposición sobre el uso correcto de los dones, resume y dice: todo lo que se haga, dice acá, pero hágase todo decentemente y con orden. Alguien alguna vez me decía que yo estaba apagando al Espíritu Santo por el celo especial en mi corazón en las manifestaciones del Espíritu Santo, que pueden convertirse en simplemente situaciones emocionales del corazón del hombre. Sin embargo, bueno, no podemos apagar el Espíritu siempre y cuando se haga de la forma correcta. Siempre y cuando el procedimiento para el uso de los dones del Espíritu Santo, que son absolutamente necesarios en la iglesia, se den de la manera correcta. Estos dos pasajes enseñan cuál es el proceder en cuanto a los diferentes dones que habla la Biblia. Sin embargo, para no ser muy complicado en el tema de apagar el espíritu, de ser de un espíritu avivado, que es la recomendación que Pablo acá, yo creo que la mejor aplicación es pensar en apagar la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo quiero leer esta frase que escribe un comentarista. Dice: puede ser apagada por el pecado, por la dureza del corazón, por la indiferencia, por la ingratitud, por la negligencia y por un corazón cargado con los cuidados de esta vida. Ahí está Partain definiendo cuál o cómo es la forma en la que un creyente que ha recibido a Cristo en su corazón puede apagar el espíritu. Y hay otros pasajes que hablan del apagar el espíritu. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, el versículo 22, habla de los afanes de este siglo, de los afanes de este mundo. Todas las situaciones que nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana que nos impiden acercarnos a Dios. En Hebreos 10:25 habla del congregarse, y cuando yo leí este versículo, o volví a leer este versículo dentro de este estudio, pensé: qué peligro tan grave o qué riesgo tan alto en el que nos encontramos actualmente. Y es que los creyentes dejen que el Espíritu Santo sea apagado en su vida por el simple hecho de no tener la oportunidad de congregarse. Tenemos la oportunidad de transmitir nuestros cultos a través de este medio, pero quizá usted en su casa, en la comodidad de su casa, no busca la oportunidad, no sé, en el tiempo de la alabanza, colocarse sobre sus pies y adorar al Señor, o en el tiempo de la palabra, puede que esté muy bien acomodado en el sofá de su cama viendo nuestra transmisión, pero su actitud no es la correcta. Y pensaba yo, si cuando nos congregamos y cuando estamos asistiendo a la iglesia encontramos que hay muchos hermanos que parece que el Espíritu Santo no es efectivo en su vida, cuánto más ahora que no podemos congregarnos. Y con esto yo quiero decirle que usted debe ser muy atento de su corazón para con Dios, y en estos tiempos que estamos viviendo y en estos momentos que estamos haciendo de transmisiones, usted pueda disponer su corazón para verdaderamente ser edificado para el Señor. Otro elemento que apaga el Espíritu Santo en nuestra vida es contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, el versículo 20, dice:
Bueno, creo que hoy tengo muchos pasajes mal. No. El pasaje dice esa recomendación, dice, bueno, no contristemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista al Espíritu Santo? Bueno, contristamos al Espíritu Santo básicamente dando espacio a Satanás. En Hechos 5:3, vamos a ver si este pasaje sí lo tengo bien. Bueno, aquí este es el ejemplo de Ananías y Zafira. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Ananías y Zafira, bueno, ustedes conocen la historia, habían hecho un compromiso con Dios y fallaron a ese compromiso. Y ese compromiso, las fallas a ese compromiso fueron provocadas por Satanás. Dice que Pedro les dijo, ¿por qué entró Satanás a su corazón? ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Y lo hizo que ustedes mintiesen. Otros, aquí en capítulo 7 del mismo libro, 7:51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres también a vosotros. Esta es otra manera de apagar el Espíritu, resistiéndole, y es no dándole oportunidad para que cumpla su propósito en nuestra vida. Y hay otros pasajes que hablan de que le hacemos afrenta al Espíritu Santo. Está en Hebreos, en Marcos hay uno que habla de que podemos blasfemar contra el Espíritu, y son todas aquellas cosas que hacemos en contra de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El tema de avivar el Espíritu es un elemento personal, es una acción que usted no puede lograr que otro haga sobre su vida. Hay un estudio que en algún momento yo compartí que se llaman 20 principios por el cual debemos congregarnos, y en esos 20 principios se habla acerca de cómo el hecho de congregarse, cómo el hecho de vivir para el Señor agrada el corazón de Dios. Así que podemos decir que el avivar el Espíritu es una acción permanente. Pablo dice, y no apaguéis el Espíritu. Y mire que Pablo no da mucha información en ese versículo, pero cuando pensamos en apagar el Espíritu, quizá muchos de nuestros días lo estemos haciendo. Número 13, el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Hay uno de los pastores de nuestra región y él sabe que yo no comparto ese movimiento apostólico y profético, y siempre que me encuentra en los diferentes espacios de la iglesia, siempre que me lo encuentro me dice profeta, siempre me dice así, o me dice apóstol. Y a comienzo de año, cuando estuvimos en Bogotá en el C3, me lo encontré, iba a almorzar, iba subiendo la escalera y él iba bajando, y delante de muchos que estaban allí se dirigió a mí de esa manera y me dijo, ¿cómo me le va, profeta? Y cuando él me dijo así, la gente que estaba alrededor volteó a mirarme como con sumo respeto, y yo, bueno, ojalá me hubiera dicho cómo le va, estudiante de la palabra o estudiante de la Biblia o una cosa así. Entonces yo le dije, me acuerdo que yo le dije, yo no soy profeta de esos que adivinan el futuro, pero estoy procurando ser profeta de esos que enseñan la palabra de verdad. Y entonces los que estaban alrededor mío se quedaron mirando como diciendo, uy, pero es que como que está despreciando a los profetas que hablan acerca del futuro. Y cuando leemos este pasaje, pensamos en que se refiere únicamente a aquellos profetas que hablan del futuro. No se refiere a ser amante de las predicciones futuras. Sin despreciar, claro está, el
el don de la profecía usado de la forma correcta. Pero aquí lo que se refiere es a ser amante de la palabra, a ser amante de la Biblia. Mire, los profetas no solo recibían revelaciones de Dios, sino que también enseñaban verdades al pueblo. Y si nos tomáramos el tiempo para hacer un estudio minucioso del proceder de los profetas del Antiguo Testamento, entonces entenderíamos el verdadero ejercicio del profeta y veríamos cómo el uso de la enseñanza de la Biblia fue un elemento principal en ellos. Mire que la Biblia habla de algunos grandes predicadores como profetas. Miremos este pasaje que está en Hechos capítulo 15. Y quisiera que los que aman la profecía y el movimiento apostólico y profético leyeran este pasaje. Hechos capítulo 15, el versículo 27 al 32. Dice: así que enviamos a Judas y a Silas. ¿Quiénes eran Judas y Silas? Predicadores, ayudantes de Pablo. Así que enviamos a Judas y Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, también van a ir a predicarles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y no a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre. Bueno, leamos el 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, miren lo que hicieron estos profetas: consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Este pasaje no está diciendo que Pablo y Silas, que Judas y Silas llevaron una carta a estos hermanos que Pablo envió, y no sé, quizá antes de leer la carta y de abrir la carta, hablaron sobre el futuro de cada uno de los que estaban allí en nombre del Señor, sino que después de leer la carta, dice aquí, como ellos también eran predicadores, como ellos también eran estudiantes de la Biblia, dice el versículo 32, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, como ellos también entendían del tema de la Biblia, entonces cogieron la carta que escribió el apóstol y compartieron la Biblia. Dice aquí, utiliza dos conceptos: consolaron y confirmaron. Enseñaron lo que Pablo les había escrito de una forma más, o una forma minuciosa. El fin de la profecía está en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 4, es edificar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 4. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y cuando yo leí ese pasaje, pensaba, ¿por qué aquellos que dan profecías que parecen adivinación personal o particular hacia una persona, no leen este pasaje y se dan cuenta que eso no está edificando a los demás, no está edificando a la iglesia? Si alguien viene y me habla a mí de mi futuro, al fin y al cabo el Señor tiene escrito mi futuro. A mí eso no me interesa que nadie me lo diga, porque el Señor ya tiene algo escrito para mí. Pero si alguien viene y me lo dice en público, estoy seguro que los demás que están allí no están siendo edificados, sino creo que más bien están siendo destruidos al ser alimentada su curiosidad. Aquí dice este pasaje que el que profetiza edifica a la iglesia. Y la mejor manera de edificar la iglesia es a través de la palabra. La recomendación entonces del apóstol Pablo aquí es: no menosprecien el estudio de la palabra, amen la palabra, preocúpense por la palabra. Mire, si se trata de profecías o de predicciones acerca del futuro, la gente llega, porque a la gente le gusta saber su futuro, por eso van al brujo, por eso
obedecen al brujo en cuanto a todo lo que les ordenan y todos esos procedimientos poco coherentes que ordenan con el fin de pensar en su futuro, ¿cierto? A la gente le encanta eso. Si se trata de profecías o de predicciones, vamos a tener mucha gente. Pero si se trata de estudios bíblicos, entonces a la gente no le agrada mucho. Son pocos los que quieren coger la Biblia y sentarse con un comentario a estudiar la palabra. Incluso algunos desprecian nuestro tiempo de estudio bíblico. Estudiar la Biblia requiere de tiempo, requiere de investigación. Y algunos consideran que eso es sencillamente hacer nada. Ser amantes de la palabra es la recomendación que Pablo da aquí en el versículo 20 cuando dice: no menospreciéis las profecías. Número 14. Y ya vamos terminando. Dice el versículo 21: examinadlo todo y retened lo bueno. Ya vimos una norma que habla de la bondad. Pero aquí Pablo dice: mire, tenemos que ser selectivos. Tenemos que pensar de manera como piensa la Biblia. Y entonces utilizar estos pensamientos aplicados a nuestra vida social y a nuestra vida normal. El examinarlo todo me lleva a utilizar el pensamiento, a utilizar la mente, a tener un conocimiento que me permita seleccionar. Entonces yo tengo que aprender a seleccionar entre el bien y entre el mal, entendiendo que el patrón del bien está en la palabra. Mire que el cambiar la manera de pensar en las personas es una de las señales para los últimos tiempos. Está en Segunda de Tesalonicenses, ahí en el libro que sigue, el capítulo 2, el versículo 2. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Pablo habla aquí en este pasaje de examinarlo todo y retener lo bueno, está diciendo: estos últimos tiempos, o en los últimos tiempos, aquí en este pasaje de Tesalonicenses que vimos, muchos van a venir a decirle a usted, de acuerdo a la palabra, cuál es el bien. Pues usted tiene una obligación, y es examinarlo todo. Examinarlo para determinar qué tan bueno es, qué tan cierto es, qué tan verdadero es. Y la Biblia presenta algunas normas para examinarlo todo. En 2 Timoteo 3:16 habla de la utilidad de la Biblia. Dice que es útil para corregir, para instruir en justicia. Y si vemos ese pasaje, vamos a entender para qué sirve la Biblia. Y dentro de esa utilidad de la Biblia está el que podamos juzgar a través de la misma Biblia, quizá esta enseñanza, quizá usted pueda juzgarla a través de la misma Biblia. En Hechos capítulo 2, el versículo 42, dice que los apóstoles y la iglesia primitiva perseveraban en la palabra. Una regla para examinarlo todo es perseverar en la palabra. Yo no puedo examinar todo lo que llegue a mi vida si no conozco la palabra. Pues como les decía hace un momento, la palabra es el elemento principal para poder juzgar. Número 3, aplicar las normas bíblicas para entender qué es lo que viene de Dios. 1 Corintios 14, el versículo 37. Mire este pasaje, dice: si alguno se cree profeta, como lo escribe el apóstol, de interesante. Si alguno se cree profeta, es decir, que no fue nombrado profeta, sino que se cree. Hoy hay muchos que se creen profetas. No lo había leído de esta forma. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo
está diciendo una serie de normas acá y ha hablado, por ejemplo, de las lenguas, y dice que las lenguas deben ser traducidas o que la profecía debe ser juzgada para determinar qué tan sana es. Y luego dice aquí en este versículo 37, si ustedes se creen profetas o muy espirituales, entonces apliquen los mandamientos que están en la palabra, para que eso que ustedes están recibiendo pueda determinarse qué tan útil y qué tan bueno es para su crecimiento espiritual. La palabra enseñada, la palabra escuchada, la palabra aprendida debe ser colocada en el banco de prueba. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo predicador, es lo que dice acá, sino probad a los predicadores, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí Juan está diciendo, miren, no coman entero. Esa es la manera coloquial de decirlo. No se coman todo lo que les sirvan, sino mire qué tan bueno es. Y hay un ejemplo que está en Hechos 17:11 que a mí me fascina, y es el ejemplo de los hermanos de Berea. Pablo llega a Berea, que era un lugar que tenían un estado de conocimiento de la palabra significativo. Y dice que los hermanos, eso está en Hechos 17, dice que los hermanos, después de que Pablo en el templo les enseñaba, en la iglesia les enseñaba la palabra, entonces se iban a estudiar la palabra, y dice, para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que Pablo estaba enseñando es verdadero. Pues a mí sí me gustaría que usted tomara mis bosquejos y mis estudios y juzgara qué tan verdaderos son. Bueno, eso quizá le daría a usted paz en el corazón para aplicar lo que enseñamos. Partain dice estas palabras, dice, cualquier líder religioso que rehúse una investigación amplia de su enseñanza no enseña la verdad. Me parece interesante lo que él dice, es decir, cualquiera que predica sin esforzarse dentro de sus capacidades para estudiar la Biblia no está enseñando la verdad. Examinarlo todo, entonces significa ser inteligente de las cosas de la vida con el uso de la palabra. Y mire que aquí se refiere a todo. No dice examine una parte de su vida, a la parte religiosa o la parte que no lo es, sino es todo. Se refiere a una investigación en la que usted someta a prueba cada una de las prácticas de su vida y de su día. Cada cosa que hacemos, que decimos o que oímos. Y la última norma está en el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Y esto me habla de procurar la santificación de Dios para mi corazón. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros, bueno, ahí está hablando todo el pasaje acerca de la vida que agrada a Dios. Es decir, que os apartéis del pecado, es lo que Pablo quiere decir en todo lo que sigue aquí. Y eso como una norma precedente para la salvación, tema que empieza en el versículo 13. Pablo habla entonces de abstenerse de toda especie de mal. Y cuando yo leo toda especie de mal, entonces pensé, ¿será que es que el mal está catalogado en la Biblia según especies? Y me puse a buscar a ver si habían algunos versículos que me mostraran en el catálogo de las especies del mal en la Biblia, pero no existe. Realmente lo que Pablo quiere decir acá es, ustedes consideran el mal de forma diferente, y para lo que usted es malo, para mí no. Esos son especies de mal, pero para la Biblia no hay especies de mal, el mal es uno solo.
Así que absteneos de hacer todas esas cosas malas que ustedes consideran que son malas, pero que la Biblia también considera que es mala. Mire que abstenerse de toda especie de mal sugiere luchar contra el mal. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir la corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está diciendo aquí, mire, nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, esta es la salvación, la eternidad, pero tenemos que lucharlo, eso no es gratis, eso no es fácil, eso no es sencillo, y es la lucha que cada día tenemos nosotros contra los efectos del pecado en nuestra carne. El mal es una característica que no debe ser propia de los hijos de Dios. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mire que Pablo está diciendo, ustedes tienen que vivir en medio del pecado, pero yo les ruego que ustedes entiendan que no son del pecado, que son diferentes. Absténganse de todo ese mal que parece tan atractivo. Y ya para terminar y a manera de conclusión, leo el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz, el mismo Dios que guía todas las 15 normas anteriores, dice: os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y todas las normas anteriores que hemos visto en estas últimas 3 tiempos de estudio hablan de guardarnos irreprensibles, de ser de una conducta correcta, y dice aquí: para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo hacemos no para agradar al prójimo, todo esto lo hacemos no para que hablen bien de nosotros, todo esto tenemos que hacerlo porque es la forma de llegar al cielo. Es por esa razón que yo le coloqué a mi estudio 15 normas para llegar a la salvación. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso.